Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Este es un día maravilloso para honrar al Señor. Le doy gracias por tu vida, por tu familia, por tus sueños. Le doy gracias al Señor por esos anhelos que tienes y estoy absolutamente seguro que si tú le crees al Señor, entonces tú verás realizado todo lo que estás pidiendo. Te quiero invitar para que nos unamos en oración. Estamos desarrollando un tema que lleva por título Conforme al corazón de Dios. Estamos aprendiendo cuáles son los cambios que Dios quiere que nosotros tengamos para que podamos convertirnos en aquellas personas que le agraden a Él por la manera de vivir. Por favor, únete conmigo. Padre bueno, gracias te damos en este día maravilloso, hechura de tus manos. Te doy gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por el poder del Espíritu Santo que se mueve en medio de tu pueblo. Qué maravilloso es saber que donde están dos o más reunidos en tu nombre, allí te encuentras tú, Jesús. Y tú, Señor, no mientes. Tú eres Dios eterno y maravilloso y caminas al lado de aquellos que te buscan. Y nosotros, Señor, te estamos buscando en espíritu y en verdad, Señor, para adorarte con todo nuestro corazón. En este día nos rendimos a ti. En este día te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados, todas nuestras equivocaciones que aún de buena fe hemos podido tener, pero equivocaciones, Señor, son equivocaciones. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos direcciones y que sigas moldeando nuestra conducta y nuestro carácter. En tus manos nos colocamos, Señor, porque el anhelo de cada uno de nosotros es que tú seas dándonos la forma y nos conviertas en esa persona que tú quieres que nosotros seamos. Guárdanos en tu paz y bendícenos hoy, Señor, y que esta palabra tuya llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que despierte el deseo, el anhelo de ponerla en práctica, Señor. En tus manos nosotros descansamos y gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos vas a dar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, unánimes juntos, decimos amén, amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título A la manera de Dios. Este es el quinto tema de esta serie de Conforme al corazón de Dios. Y cuando decimos a la manera de Dios, estamos diciendo que realmente a nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Siempre queremos ponerle nuestro acento a todas las cosas. Y hoy quiero traer a colación una historia que se encuentra en la palabra del Señor en segunda de Samuel, en el capítulo 6, del versículo 1 al 11. Y es una historia que tiene que ver con el arca. El arca representaba en aquel momento la presencia de Dios en su pueblo. David quería tener esa presencia de Dios en el pueblo. Él había conquistado Jerusalén de los jebuseos, había tomado la decisión de convertir a Jerusalén en la capital de Israel. Y era necesario que él tomara algunas decisiones que pudieran unir al pueblo y quería que Jerusalén se convirtiera en el centro político de la nación, pero al mismo tiempo se convirtiera en el centro religioso de adoración de la nación. Para lo cual, bien intencionado, él comienza a tomar una serie de medidas. Pero vamos a leer la palabra del Señor allí. Busca en tu Biblia, segunda de Samuel, el capítulo 6, del versículo 1 al 11, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Mira lo que hizo él. Era necesario que se viera el consenso sobre lo cual él iba a llevar a cabo esta tarea.
Y era una buena tarea, era encomiable. Qué bueno que estaba buscando que la presencia de Dios estuviera en el centro del pueblo de Israel. Y dice, y se levantó David y partió a Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió. Allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y dice la palabra en el versículo 11, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Amado, esta es la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos de pronto por encima, tal vez nos podemos hacer la reflexión de que cómo era posible que la intención de David, que era una intención buena, que quería reunir el pueblo, que quería unificarlo y que quería mostrar que él, por encima de cualquier cosa, quería colocar a Dios en el centro de la nación y de su corazón, ocurriera de que una persona muriera. Pero tenemos que mirar un poco más allá. Y creo que tenemos que recordar que estamos caminando en una dirección que nos haga conforme al corazón de Dios. A veces podemos tener buenas intenciones. El asunto es que Dios, ¿qué te digo? No bendice las buenas intenciones. Dios bendice aquello que es conforme a su voluntad. Y creo que es esto lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a poder manejar en nosotros mismos, por una sencilla razón, lo que te decía en un principio. A nosotros nos gusta siempre hacer las cosas a nuestra manera y es natural. Tú tienes algo que se llama tu alter ego. Nuestro ego es aquella parte interior que siempre quiere imponer su punto de vista, su forma de ver y su forma de hacer. Es más, a veces tenemos la tendencia natural de procurar que las cosas puedan mejorar, y no te quiero decir que no podamos mejorar las cosas. El punto es que muchas veces queremos hacer ciertos cambios porque simplemente queremos poner nuestra impronta, queremos colocar nuestro sello, queremos que las cosas sean a la manera nuestra. Y allí sencillamente hay un enfrentamiento entre las cosas a la manera de Dios y las cosas a la manera nuestra. Y este es un gran ejemplo, es una gran historia en la cual nosotros nos podemos basar y podemos mirar qué era lo que había pasado. Hacía un tiempo, los israelitas habían tenido una cantidad de enfrentamientos con los filisteos. Y la verdad era que los filisteos habían sacado partido, provecho de todo esto. Habían ido derrotando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel comienza a pensar, comienzan a meditar y se dan cuenta que evidentemente estaban perdiendo porque ellos se habían alejado de Dios. Estaban viviendo a su manera, haciendo las cosas como a ellos les parecía que tuvieran que hacerlas. Entonces, en virtud de todo esto, alguien tal vez se le ocurrió y dijo que la única manera
en que podían evitar ser aplastados por los filisteos era que llevaran el arca de la presencia de Dios, la llevaran a la batalla y de esa manera ellos iban a ganar. Evidentemente fueron, pero lamentablemente Dios se quedó en casa porque no fue con ellos a la batalla. Es casi lo que nosotros hacemos normalmente. A veces tenemos una dificultad y nos acordamos en aquel momento de la dificultad que existe Dios y entonces cogemos y buscamos al Señor ese día, en ese momento, y queremos que Él resuelva la situación en la cual nos hemos metido simplemente porque hemos vivido apartado de Él. ¿Me estás comprendiendo? Estos son los paralelos que nosotros tenemos que ir haciendo con respecto a nuestra vida. No nos vamos a quedar solamente en el trasfondo de una historia sagrada. Tenemos que mirar todo esto, cómo repercute en nuestra vida, porque realmente el propósito nuestro como cristianos es poder llegar a ser conforme el corazón de Dios. Y creo que esta debe ser, ¿qué te digo? Debe ser el anhelo, el deseo de toda persona creyente. Entonces, cuando ellos pierden el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, la toman los filisteos. Y los filisteos la llevan y la colocan en el templo donde ellos adoraban a su dios Dagón. Ese dios, ellos lo adoraban y era un dios que tenía media, digamos, el torso hacia arriba de hombre y hacia abajo era como una especie de pez. Ellos se lo llevaron ellos para allá, para su tierra, y lo metieron allí en el templo. Y dice de que ellos hicieron allí todas las ofrendas a Dagón, porque realmente lo que estaban queriendo hacer era poder demostrar que Dagón, su dios, era mucho más poderoso que el Dios de los israelitas. Y aconteció que al día siguiente, cuando nuevamente volvieron a su templo a adorar a Dagón, encuentran a Dagón tirado, postrado, delante del arca de la alianza. Levantaron a Dagón, hicieron sus ofrendas, al día siguiente volvieron y encontraron esta vez a Dagón decapitado y cortado las manos, para poder dar a entender que aquello simplemente no significaba absolutamente nada. Ante estas circunstancias, ellos comienzan a alterarse. Pero en esos mismos días comienza a ocurrir lo siguiente. Comienzan a aparecer unas enfermedades, de unas tumoraciones en las personas, salían tumores, tal vez como una especie de forúnculos de ellos. Y no solamente esto, sino que hay una invasión de ratas en el pueblo. Ellos deciden enviar el arca a otros lugares, pero en cada lugar donde ellos enviaban el arca ocurría exactamente lo mismo. Viendo este asunto, se ponen de acuerdo y entonces dicen que la única forma de poder resolver el asunto era regresar esa arca. Y era necesario regresarla, pero había que dar como una especie de, ¿qué le digo? Como una ofrenda al Dios de los israelitas. Entonces ellos deciden hacer 5 tumores de oro y 5 ratas. Y de esa manera envían ellos el arca hacia la ciudad de Besamet. A esa ciudad ellos lo llevan de Adot, envían ellos esta Besamet, entregan el arca. Cuando el arca llega a esta ciudad, que era una ciudad de Israel, todos se alegran y se ponen contentos y felices. Pero una gran cantidad de hombres querían ver qué había dentro del arca. La palabra del Señor dice claramente que allí en Primera de Samuel capítulo 6 versículo 5, que cuando ellos abrieron esta arca hubo una gran mortandad de hombres de ese pueblo. Estaban haciendo lo que no debían hacer simplemente por curiosidad para ver qué había dentro del arca. La palabra dice que murieron una gran cantidad de hombres ese día. Entonces, estando allí, el arca pasa a Kirián Jearim, otra ciudad en donde colocan el arca y allí la tienen durante más o menos aproximadamente, pasan unos casi 100 años
en que esta arca estaba fuera de Israel. Ahora, David piensa que era necesario retomar esa arca y traerla. Era necesario que él pudiera traerla. La palabra dice que estaba en la casa de Abinadab. Abinadab era un sacerdote y vivía con sus hijos. Sus hijos estaban con él, Usa y Ahío. Entonces, él hace esa convocatoria de lo que habíamos leído anteriormente y reúne a toda una gran cantidad de personas de Israel, de todos los pueblos, y dice que reúne una gran cantidad como de 30,000 personas. Y hace una gran fiesta. Imagínate la gran fiesta porque ellos están danzando, cantando, adorando al Dios Todopoderoso. Se supone que Dios debería estar contento. Y precisamente estaban allí porque querían llevar a Israel el arca de la presencia de Dios. Pero resulta de que ellos comienzan a pensar de qué manera pueden llevarla. Y entonces deciden innovar. Y dicen que qué bueno que pudieran llevarla en un carro nuevo. Hicieron un carro nuevo. Es algo así como ahora poder decir un vehículo último modelo. Y colocaron 2 hermosos bueyes. Y allí montaron el arca. Dice la palabra del Señor que la casa de este hombre quedaba en un encollado. Abinadab vivía como en una especie de una colina. Y bajando esa colina, los bueyes tropiezan. Y uno de esos hijos, llamado Usa, para que el arca no cayera, él simplemente extendió sus brazos, sus manos, para poder allí mantenerla, para que el arca no cayera y tal vez se pudiera romper, se pudiera dañar. Dice la palabra del Señor que por hacer esto, inmediatamente este hombre Usa cae muerto. La fiesta se acabó inmediatamente. David se llena de tristeza y de enojo. Estaba molesto porque no sabía lo que había acontecido. La palabra del Señor dice que había reunido toda esta gran cantidad de personas, pero nadie dijo absolutamente nada. Y nosotros hoy nos preguntamos, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Por qué razón este hombre tal vez aparece como inocente en este sentido? Porque simplemente estaba evitando que el arca cayera al suelo y tal vez se dañara. Entonces, ¿por qué razón pasó lo que tenía que pasar? O lo que había pasado. El asunto está en que ellos habían hecho las cosas a su manera. Estaban bien intencionados, estaban bien inspirados, pero no estaban haciendo las cosas a la manera de Dios. Y creo que esto para nosotros tiene que ser una alerta en este día. No se trata de que tú hagas lo que hagas y que tú pienses que lo que vas a hacer es bueno. Se trata de que lo que tú vas a hacer lo hagas a la manera de Dios. Porque Dios quiere que tú entiendas que Él tiene que ser permanente, constante y lo más importante en tu vida. Tal vez a nosotros nos podemos llegar a pensar de que es incómodo que en nuestra vida, a diario, a cada momento, todo lo tengamos que consultar con Dios. Yo quiero que tú entiendas que Él es el regente de todas las cosas por encima de todo. Y que es un gran honor que nosotros podamos consultarle. Es un gran honor que nosotros podamos depender de lo que Él ha determinado. Porque cuando nosotros vemos la Biblia, la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para poder instruirnos. Lo que quiere decir es que nosotros no somos instruidos. Lo que quiere decir es que nosotros no todo lo sabemos. Lo que quiere decir es que nosotros necesitamos ser guiados para poder vivir bien y en paz en esta tierra. Por eso es que el mundo está como está. Yo creo que tal vez tú te tienes que hacer preguntas. ¿Por qué la gente es como es así? ¿Por qué se comportan como se comportan? ¿Por qué nosotros nos enfrentamos unos contra otros? ¿Por qué nos estamos demoliendo a diente unos contra otros? ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente porque nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces lo que nos damos cuenta es que ocurrió algo tremendo, pero la pregunta que nos hacemos es por qué
ocurre todo esto? Bueno, para no seguir más el asunto, el arca la dejaron en la casa de Obed-Edom. Dice la palabra que la casa de Obed-Edom prospera abundantemente en esos 3 meses, en esos 90 días que se queda el arca allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Lo primero que tienes que entender tú y lo que tengo que entender yo es que Dios es un Dios de orden. Dios ha determinado cómo se deben hacer las cosas y no somos nosotros los que tenemos que determinar. Dios ha determinado cómo tenemos que llevar la línea de la fe. Dios ha determinado cómo tiene que ser su iglesia, cómo tiene que ser su casa. Dios ha determinado absolutamente todo. Y a veces nosotros queremos alterar el orden. Y por eso, sencillamente, es que el mundo está como está. Nosotros hemos fallado también y fallamos de buena fe. Mira, por ejemplo, para el caso de lo que pasó con David. En Números, en el capítulo 4, el libro de Números, en el capítulo 4, el versículo 15 dice lo siguiente: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudar el campamento, vendrá después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Dentro de los levitas había una de la familia de Coat. Todos los descendientes de Coat eran los encargados de poder llevar el arca. Ahora miren el mismo capítulo 4, pero miremos hacia el versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la propiciación extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. ¿Qué te dice a ti todo esto? Lo que te está diciendo es que Dios es un Dios de orden, que Dios determina cómo deben hacerse las cosas. Ahora, cuando tú hablas de un Dios de orden, cuando tú entiendes que Dios es un Dios de orden, lo que nos está diciendo es que nosotros somos personas en desorden. Nuestra naturaleza le gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner el enfoque en nosotros mismos. A nosotros nos gusta innovar, nos gusta cambiar las cosas. En este momento, a ellos sabían todo esto, pero a ellos les pareció que era bueno que ellos pudieran llevar el arca en un carro nuevo. Ahora, yo estoy seguro que para poder montar el arca a ese carro, seguro que lo habían tomado como el Señor había indicado. El arca tenía alrededor 2 argollas de cada lado. Por allí colocaban una vara o una madera, una viga, como quieras llamarlo, para que se pudieran llevar entre 4 personas en el hombro. Yo me supongo que ellos hicieron eso para subirla al carro. Además, tal vez había estado el recuerdo de que los filisteos habían hecho lo mismo, habían llevado el arca en un carro. Pero yo quiero decirte lo siguiente: Dios puede realmente perdonar a aquellas personas que son ignorantes, pero las personas que conocen, las personas que saben que la verdad está en la palabra de Dios, para estas personas la exigencia es mayor. Y esto pasa y ocurre con nosotros. Nosotros conocemos del Señor. Nosotros sabemos que tenemos que caminar en orden, porque Dios es un Dios de orden. Sin embargo, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos imponer jerarquías a nuestra manera, porque a nosotros nos supone que las cosas deben ser dentro de nuestra lógica, y que dentro de nuestra lógica es correcto y dentro de nuestra lógica es justo. Mira lo que pasó. Dentro de esa lógica parecía justo lo que estaban haciendo, que era correcto. Qué bueno que nosotros le demos al Señor lo mejor.
No se trata de que tú le des al Señor lo mejor, se trata que tú le des lo que el Señor exige de cada uno de nosotros. Queremos ser conforme al corazón de Dios. Entonces, creo que esto nos deja una gran enseñanza y creo que nosotros podemos decir verdaderamente que a veces nosotros queremos pretender, pensar que podemos hacer las cosas mejor de lo que Dios ha determinado. Y este es el punto en donde, amados, hoy queremos aterrizar nosotros en esta predicación. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Cuál es la lección que Él quiere que nosotros aprendamos en virtud de esta equivocación? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros podamos asimilar en este día? ¿Qué lecciones quiere que nosotros aprendamos? Bueno, cuando nosotros miramos esta historia, nos damos cuenta que reemplazaron la obediencia al Señor por el facilismo para honrar a Dios. Ahora yo quiero que esto lo tomes a nivel personal. Cuando yo te digo que a veces reemplazamos la obediencia a Dios, lo que Él manda, lo que Él demanda de cada uno de nosotros, porque simplemente queremos hacerlo a nuestra manera, por el facilismo nuestro, para honrar a Dios, lo que te estoy diciendo es que realmente caminar con Dios es un camino exigente. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso. Nuestra condición natural, ¿qué te digo?, es contraria a lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que vencer esa condición natural. Y cuando comenzamos a movernos, a querer ir a buscar de Dios en la iglesia y estamos allí, entonces es el Espíritu de Dios el que comienza a fortalecernos para que nosotros podamos vencer esa condición natural que tenemos. Porque es mucho más fácil para las personas tener, ¿qué te digo?, un cristianismo de tiempo parcial. ¿Cuántas personas no hay hoy militando que dicen son cristianas, pero cristianos de tiempo parcial? Cuando yo te digo que son cristianos a tiempo parcial, simplemente son personas que van de pronto un domingo sí, un domingo no, o porque este domingo me tocó hacer tal cosa, porque tenía otras labores, porque tengo que trabajar, porque tengo que ausentarme. Y sin embargo, nosotros creemos que de esa manera estamos agradando a Dios. Y estamos caminando de la misma forma, estamos haciendo las cosas a nuestra manera, en nuestro entendimiento, y simplemente decimos, Dios sabe que si yo pudiera, yo lo haría. Pero realmente estamos escudándonos en aquello que nosotros estamos haciendo. Yo creo que no hemos entendido que lo principal y lo fundamental es que nosotros obedezcamos al Señor. A veces nosotros confrontamos tal vez dos principios, el principio de la obediencia y el principio de la preferencia. Y nosotros terminamos haciendo lo preferencial antes que obedecer lo que Dios quiere. Obedecer a lo que Dios quiere siempre va a demandar un sacrificio. Mira, por ejemplo, era más fácil poder llevar y más cómodo y más descansado. Eran más o menos 16 kilómetros lo que tenían que andar. Era mejor llevar eso en un carro, y que era nuevo, por supuesto, que llevarlo en el hombro. Buscar de Dios siempre va a demandar situaciones sacrificiales. La palabra dice que Noé caminó con Dios. Construir el arca le llevó 120 años. 120 años enfrentando cualquier cantidad de malos chistes, de murmuraciones, de señalamientos, de risas, de cualquier cantidad de cosas, porque realmente cuando nosotros queremos, oye bien, obedecer a Dios, siempre se van a levantar personas que te van a estar señalando, que te van a estar criticando, porque ellos no entienden la forma como tú debes vivir. Ellos no van a entender lo que tú estás haciendo. Por eso siempre obedecer a Dios en este mundo va a ser algo sacrificial. Ellos escogieron lo fácil. A veces nosotros escogemos lo fácil y simplemente la palabra no la entendemos cuando dice no dejando de congregarse, porque no hay esa forma sacrificial en nosotros. Es más, a veces nosotros decidimos andar en la fe de otro. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas que se acercan a ti para pedirte que tú ores por ellos, en lugar de que sean ellos los que se presenten delante de Dios?
Si tú fueras Dios, ¿qué desearías? Yo estoy absolutamente seguro que desearías que cada uno individualmente llegara a ti, que cada uno individualmente te conociera, que cada uno individualmente hablara contigo. Pero a veces buscamos el facilismo y simplemente nosotros queremos que otras personas puedan hacerlo por nosotros. ¿Por qué pastor no ora por mí? ¿Por qué pastor no le pide al Señor por mis hijos? ¿Por qué pastor esto o lo otro? A veces nos escudamos en eso y no nos damos cuenta que aquello es el ejercicio de nuestro facilismo. No estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Dios nos llama que nosotros debemos orar. La palabra dice que cierres la puerta, que te metas allí en lo secreto para que el Señor te pueda a ti premiar en público. Pero a veces nos cuesta, nos parece como muy oneroso, muy difícil para poder hacerlo. ¿Y qué se dice, por ejemplo, de estudiar las Escrituras? A nosotros nos es más fácil escuchar un sermón. Claro, es mucho más fácil escuchar un sermón que nosotros poder estar estudiando y meditando en la palabra de Dios. El apóstol Pablo se encontró con una situación con unas personas de Tesalónica y otras personas de Berea. Y entonces hizo una comparación y dijo que aquellas personas de Berea eran más nobles, porque no solamente escuchaban la palabra del Señor, sino que estas personas, aparte de escuchar la palabra de Dios, escudriñaban en las Escrituras para poder saber si lo que Pablo les estaba enseñando era correcto, si lo que Pablo estaba diciendo era la directriz que Dios había determinado. Hoy nosotros tragamos entero. Hoy nosotros tenemos una Biblia llena de polvo en la casa. Hoy nosotros las despolvamos tal vez el domingo que vamos y leemos donde la persona que vaya a compartir, a predicar la palabra, indique. Leemos allí y simplemente llevamos y ponemos otra vez en el estante la Biblia y allí se queda. Nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros estamos cambiando las cosas. Entonces preferimos escuchar a fulano, preferimos escuchar al pastor aquel, y estamos escuchando, pero no estamos escudriñando. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a escudriñar la palabra del Señor. Por eso, mi hermano, queremos llevar la fe de una manera fácil. Y cuando nosotros llevamos y transportamos la fe de una manera fácil, simplemente algo dentro de nosotros comienza a morirse. Cuando nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, y te quiero decir lo siguiente, tal vez de pronto en las prédicas te hablan de tantas cosas tan lindas que tienen que pasar, que son hermosas y queremos todos esos ideales. Yo te quiero decir que seguir a Dios es un gran sacrificio aquí en la tierra. Pero es un sacrificio que vale la pena. Es un sacrificio que vale el esfuerzo. Es un sacrificio que vale cualquier otra cosa. Porque esto va a hacer que tú puedas mostrar verdaderamente, fervientemente, cuánto tú le anhelas. Pero hoy en día nosotros andamos buscando el facilismo. Qué bueno que yo pueda ver la prédica por la internet y entonces me quedo allí y me quedo en la casa y me quedo en mi cama y me quedo allí comiendo crispetas y estoy escuchando. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos perdiendo verdaderamente el sentido. Por eso la iglesia está como está y se refleja a través de cómo camina el mundo. La palabra dice que la palabra de Dios no regresará vacía. Si nosotros estuviéramos predicando la palabra de Dios, si nosotros saliéramos a las calles, como Él dijo, que tendríamos que llevar el evangelio hasta el último rincón del mundo, entonces créame que el mundo sería completamente distinto. Pero nosotros estamos en una condición de un facilismo. Queremos hacer lo fácil. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cualquier cosa que nos pueda hueler a sacrificio, con nosotros no va eso. Esa es la situación. Y este es el ejemplo que el Señor nos está diciendo. Usted puede estar muy lleno de buenas intenciones, pero las cosas no se miden en virtud de sus intenciones. Se miden en virtud de lo que Dios ha determinado, en la virtud de lo que Dios ha dicho, a la manera de Dios. Creo que
Una persona conforme al corazón de Dios siempre debe estar dispuesta a hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, mi hermano, ellos reemplazaron los mandamientos claros de Dios por el pensamiento de los hombres para honrar a Dios. Y aquí esto tiene que ver claramente con lo que hoy es el modelo de la iglesia. La iglesia ha tenido durante mucho tiempo la tendencia de combinar las enseñanzas y las tradiciones de los hombres con la palabra pura de Dios. Y esto es cierto. Creo que el pensamiento que hoy rige en muchas iglesias, de verdad lo digo, y lo digo con pena y con temor delante de Dios, es que pensamos que la iglesia tiene que modernizarse. Cuando nosotros decimos que la iglesia se tiene que modernizar, lo que estamos diciendo es que predicar la palabra de Dios con un acento de verdad para las personas está pasado de moda. O sea, simplemente el sistema que Dios determinó está pasado de moda. ¿Me estás comprendiendo? Ya es como en aquel momento. ¿Para qué llevar esa arca en el hombro si podemos llevarla en un carro? ¿Para qué estar hablándole a la gente de pecados si la gente sabe? Tenemos que hablarle de que a través de Dios pueden conseguir las riquezas que necesitan para que puedan estar bien en esta tierra. Y se nos olvida que de qué nos vale a nosotros ganarlo todo si perdemos nuestra alma. Y se nos olvida a nosotros que lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia, porque los demás simplemente son añadiduras. Que la palabra nos dice que tenemos que hacer obras tales que sean dignas para que sean depósitos en los cielos, para que podamos encontrar, por así decirlo, como una especie de ahorro en los cielos donde nada puede deteriorar lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Estamos con un espíritu de modernidad para hacer las cosas. Aquí lo había, en ese momento, en su tiempo. La modernidad era un carro nuevo, era para el Señor. Hoy nosotros queremos justamente tener satisfechas a la gente. Y entonces la mayor intención es tener un lugar muy adecuado para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta a gusto. Y tenemos que nosotros predicarle una palabra tal que las personas se sientan contentas, que las personas se sientan felices. Hoy nosotros hemos llevado esto a unos niveles que verdaderamente es deprimente, es deplorable, porque hemos tratado de extraer o sacar incluso de otras culturas, traer cosas para poder ser agradable la predicación de la palabra de Dios. Yo te quiero decir algo muy importante de parte de Dios. La palabra de Dios no es agradable a nosotros, porque la palabra de Dios nos desnuda. La palabra de Dios muestra lo que realmente nosotros somos. Nosotros somos personas caídas. Nosotros somos personas con una calidad humana decepcionante. Eso somos nosotros. Nosotros necesitamos ser reconfeccionados, pero a nosotros no nos gusta eso. ¿Sabes qué nos gusta? Que nos digan que nosotros somos hijos de Dios. Y entonces cambiamos el caminado. Ahora caminamos diferente, nos sentimos diferente porque nos dice que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esos son los hijos de Dios. Pero nosotros hoy queremos las cosas a nuestra manera. Hoy estamos haciendo eso. Y se nos olvida que para ser conforme el corazón de Dios, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. No a nuestra manera. Y Dios quiere que nosotros hagamos las cosas conforme el corazón de Dios. Por eso queremos esas doctrinas que facilitan las cosas. Es algo así como el Señor dijo, la puerta es estrecha, el camino angosto, y nosotros queremos ensanchar la puerta y queremos que el camino sea ancho. Ese es el punto, lo que el Señor nos está advirtiendo. Y nos está advirtiendo a través de un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos equivocarnos.
Lo que no podemos es quedarnos equivocados. No podemos quedarnos equivocados de ninguna manera. Tenemos que darnos cuenta cómo estamos caminando en nuestro decurso como cristianos. Y tenemos que mirar que tenemos que aplicar lo que Dios quiere que nosotros apliquemos. Hay una palabra que nos debe conmover a nosotros hoy. Hay una palabra en la cual nosotros debemos poner los ojos. Y se encuentra en el libro de Amós, en el capítulo 5. El profeta Amós, en el capítulo 5, del versículo 21 al 24. Y dice el Señor de la siguiente manera: abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amado, mira lo que dice el Señor. El Señor se complace, es en nuestra obediencia, hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sabes? Alguien dijo alguna vez lo siguiente: la fe en Dios, en el Dios verdadero, le fue dada a Israel, y el pueblo de Israel la convirtió en idolatría. Esa fe fluyó y llegó a los griegos, y los griegos la convirtieron en filosofía. De los griegos pasó a los romanos, y los romanos la convirtieron en religión. De los romanos pasó a los alemanes, y los alemanes la convirtieron en revolución. De los alemanes pasó a los ingleses, y los ingleses la convirtieron en tradición. De los ingleses pasó a los norteamericanos, y ellos la convirtieron en un buen negocio. De los norteamericanos vino a los latinos, y nosotros la hemos convertido en un triste espectáculo. ¿Sabes? Hemos ido cambiando todas las cosas y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero la palabra del Señor está lejana y distante de lo que nosotros estamos compartiendo. Si estuviéramos predicando y compartiendo la verdad, créeme que el mundo sería diferente. Y creo que aquí la enseñanza para nosotros en este día. El Señor quiere que nosotros pensemos, que miremos, que analicemos, que reflexionemos si verdaderamente nosotros estamos en esa línea de obediencia a Él. Que revisemos o estamos en la línea de nuestra preferencia. Creo que hay que hacer el comparativo entre una cosa y la otra. Tenemos que mirar nosotros, mirar cómo estamos haciendo las cosas. David se dio cuenta que se habían equivocado. Entonces leemos en el libro de las crónicas, posteriormente, entonces hicieron las cosas a la manera de Dios. He ahí que llegó el arca, como Dios quería que estuviera en ese lugar, pero a la manera de Él. Ese día, David entendió que las cosas no eran a su manera. Por muy bien intencionado que él estuviera, las cosas tienen que ser siempre a la manera de Dios. Creo que nosotros tenemos que pensar en las consecuencias que tienen el hacer las cosas de nuestra forma. Y tal vez nosotros estamos pensando, y a veces decimos, Dios me dijo, Dios me mostró. Dios no se equivoca. Él ha determinado una forma de hacer las cosas. Él ha determinado la palabra que tenemos nosotros que predicar. Y el Señor dice que hagamos énfasis en poder mostrar que Jesucristo es el Señor. No simplemente estar creando doctrinas falsas. Fíjate la cantidad de personas que le agrada donde andan predicando sobre las buenas economías. Nos encanta eso. Nos gusta que nos hablen de la prosperidad de Dios, pero no nos gusta que nos digan a nosotros lo que tenemos nosotros que hacer para poder obtener ser próspero aquí en esta tierra.
todos los principios, todas las promesas de Dios están éticamente condicionadas. Por ejemplo, acuérdate una sencilla. Si tú quieres prosperar, si quieres que te vaya bien en la vida y quieres que puedas tener larga vida, honra a tus padres y a tus madres. Todo está éticamente condicionado. Éticamente condicionado a tener una conducta conforme al corazón de Dios. Si nosotros queremos caminar conforme al corazón de Dios, si nosotros queremos ser esas personas que quieran agradar a Dios, entonces tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y muchas cosas de Dios no te van a gustar. De pronto te van a pedir cosas que tal vez a ti, ¿qué te digo? No te va a parecer. Pero tú tienes que entender que Dios está por encima de tu lógica y de tu entendimiento. Las cosas tienen que ser a la manera de Él. Y creo que para poder ser conforme al corazón de Dios, nosotros tenemos que tener claramente esa visión en nuestra mente. Y tal vez a diario poder repetírnoslo. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y cuando nosotros decimos es a la manera de Dios, entonces nosotros tenemos que estar en contacto con Dios. Si ellos hubiesen tenido un buen contacto con Dios, de seguro que Usa no hubiese muerto, porque hubiesen hecho las cosas a la manera de Dios. Pero cuando nosotros nos alejamos, se muere esa conexidad con Él. Y cuando se muere la conexidad con Dios, simplemente quedamos nosotros y hacemos las cosas como si fueran de Dios. Hacemos las cosas como si parecieran que vinieran de Él, pero en verdad no vienen de Él. Creo que esta es una palabra para reflexionar como iglesias. Es una palabra para poder mirarnos, para poder pedirle al Señor verdaderamente qué es lo que quiere Él de nosotros. Y yo te lo voy a recordar en esta mañana. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que tú creas que Jesucristo es el Señor. No simplemente porque te parece que todos los demás hacen lo mismo. Debes entender cuál es el sentido de esa convicción y cómo tiene que estar en tu corazón. Porque cuando tú crees que Jesucristo es el Señor, entonces tú vas a querer complacerlo en todo lo que Él te diga, porque Él es tu Señor. Tienes que arrepentirte. Eso es lo que Dios demanda. Te tienes que arrepentir de todos tus pecados, porque el que menos peca, 70 veces al día pecamos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la condición para poder decirle, perdóname, porque yo soy un pecador, no tengo alas. Soy un hombre caído. Así esté predicando la palabra. Es cuando más necesito que el Señor me llene de su gracia y me perdone, porque a veces tal vez me puedo convertir en una persona que se cree más que los demás. Tienes que pedir perdón y arrepentirte. Tienes que confesar con tu boca desde el fondo de tu corazón que Jesús es el Señor. Y tienes que mantener vigente que tú te bautizaste un día, y si no te has bautizado, hazlo. Te bautizaste un día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que eres una persona completamente nueva, porque en ese momento tú tomaste una decisión para Él, para poder honrarlo en todo lo que haces. En conclusión, mis amados, las consecuencias de la desobediencia traen muerte. Es lo que nos está diciendo el Señor. Si nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, provocamos muerte en nosotros. Muerte interior. Esa muerte que hace que nada nos satisfaga. Pero las consecuencias de la obediencia, esas son las que traen la bendición. Obed-Edom obedeció, prácticamente le impusieron y le dejaron eso allí. Él con gusto se quedó allí con ellos. Y dice la palabra del Señor que Dios los prosperó abundantemente durante esos 3 meses. Tanto así que al decirle a David lo que estaba pasando en la casa de Obed-Edom, decidió nuevamente ir por el arca, pero esta vez a la manera de Dios. En tercer lugar, mi hermano, tenemos que tener en consideración que las buenas intenciones, a pesar de ser buenas,
Si violan la voluntad expresa de Dios, simplemente las cosas que hagas no sirven. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Hoy la iglesia tiene que poner más, óigame bien, tiene que poner más acento en predicar la verdad de Dios. Así no le guste a la gente. Así la gente no vaya. Porque lo que está pasando, mis amados, es que nosotros estamos concentrados en llenar un lugar. Y el Señor no nos dijo que llenáramos un lugar, un salón. Él nos dijo que nosotros llenáramos los cielos. Y lo único que puede llenar los cielos es que se predique la palabra viva del Señor y que esa palabra muestre, que esa palabra desnude lo que nosotros somos para que podamos entender lo que nosotros necesitamos. Amado, que el Señor te bendiga grandemente. Que esta palabra pueda llegar a ti y entiende que caminar con Dios es sacrificial. Tenemos que sacrificar las cosas que amamos. La palabra lo dice. Es necesario que nosotros muramos. Es necesario que el grano de trigo muera para que pueda llevar mucho fruto. Porque si no muere, en vano es. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tus misericordias, por tus bondades. Gracias por este día, Señor, por tu palabra. Gracias por el acento profético, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice claramente que al que tú amas, oh Dios amado, tú reprendes. Gracias, Señor, por reprendernos. No basta simplemente por querer hacer las cosas con buena intención. Lo que realmente tú demandas es que todo sea conforme a tu voluntad. Porque si violamos lo que has determinado expresamente en tu voluntad, aquello se convierte en muerte para nosotros. Hoy te pido que a mis hermanos bendigas. Hoy te pido, Señor, que tu palabra se muestre, oh Dios amado, como un espejo para que podamos vernos. Nosotros, por decirlo de esta forma, casi todos, Señor, hemos caminado a nuestra manera. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y ser valientes para poder caminar a tu manera, a la manera de Dios. Tal vez esa manera nos exige un poco más, pero Señor, vamos a tener la seguridad que vamos a tener vida y vida en abundancia. Hoy nosotros te adoramos y te alabamos, porque en verdad, Señor, el anhelo es poder ser conforme a tu voluntad. David falló, pero luego David buscó la manera y se dio cuenta que había fallado y entonces reconoció que tenía que hacerlo a la manera de Dios. Igual nosotros te pedimos, Señor, guíanos y ayúdanos. Hemos fallado, hemos hecho las cosas a nuestra manera, pero hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos guíes para hacer las cosas de aquí en adelante a la manera de Dios. Gracias te doy, Padre mío. Gracias, amado. Gracias, eterno Señor. En el nombre de Jesús, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente y prospere tu vida. Que esta palabra genere en ti el deseo de meditar sobre ella. Y pídele al Señor que te guíe. Deseo con todo mi corazón que el Señor te afirme, te ensanche, te fortalezca y te establezca. Que el Señor bendiga tu casa y tu vida. Por favor, comparte esta palabra con la mayor cantidad de personas posibles. No es para que me conozcan a mí, para que puedan escuchar la palabra de Dios y lo conozcan a Él. Siempre Dios demanda un sacrificio. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde. Hasta la próxima y un fuerte abrazo y hasta siempre. Bendiciones.